la Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores presenta su programa Patrón Jurado, un espacio dedicado a enaltecer, fomentar e incrementar la historia y devoción de Jesús de la Merced en Guatemala y el mundo entero. Que así siga siendo, Señor de la Merced. Bienvenidos. Muy buenas tardes, un programa más que usted nos permite entrar a sus hogares a través de las redes sociales, la radio y las plataformas de streaming. Majo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Pai? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, contento de estar en un programa más de esta tercera temporada de su programa Patrón Jurado. Sin más, vamos por favor al encuentro con la palabra. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Escuchemos el mensaje catequético del día y caminemos juntos al encuentro de la palabra. Que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Me alegra mucho saludarlos, estimados devotos de nuestras imágenes consagradas, del Patrón Jurado, nuestro Señor de la Merced, y de la Virgen preciosa, dolorosa, la golondrina mercedaria. Cuando celebramos el tiempo de Cuaresma, es inevitable que el corazón se ponga chiquito, que se ponga con sentimientos muy fuertes, dado que no es cualquier cosa acompañar a Jesús y a su Señora Madre, la Madre Nuestra, en las procesiones, junto con las marchas, junto con las alfombras, con el corozo, con aquella actitud penitente con que nos ponemos nuestros trajes, nuestros mejores trajes, para acompañar en estas procesiones. Y a mí me gustaría detenerme a explicar un poco la intencionalidad de la procesión, por lo menos desde la tradición de la Iglesia y que forma parte la tradición propiamente acá de Guatemala. Las imágenes y las procesiones son un medio de evangelizar. Es por eso que nosotros miramos a las imágenes encarnadas y con sentimientos a flor de piel. Cuando nosotros acompañamos a Cristo y a su Madre por medio de la religiosidad popular, también estamos pidiendo tener los mismos sentimientos de ellos. A su vez, las alegorías de las andas buscan evangelizar y que nosotros entendamos cuál es el mensaje de la salvación. Es por eso que la procesión en sí misma es un proceso de evangelización. La clave está en que todos los que somos devotos, que entremos en esta dinámica de evangelizarnos. Todos necesitamos conocer más a Dios para más amarlo y servirlo. Ojalá que en este tiempo de Cuaresma, con las procesiones que ya hemos acompañado y las que nos quedan por acompañar en la Semana Mayor, podamos encontrar en Cristo, en la Virgen María, el ejemplo para que nuestro corazón sea un corazón más humano, un corazón dispuesto a amar y servir, y que nuestro corazón siempre esté listo, pues, para juntarnos como hermanos, compartir la tradición y cuidar esta hermosa fe que nosotros vivimos desde el pueblo de Guatemala. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que el archivo mercedario lo pueden ver en nuestras plataformas de redes sociales en Instagram y TikTok. Y bueno, en su segmento Que Dios se lo pague, estamos escuchando de fondo la marcha En tu memoria del maestro Ricardo Mendoza Navas. Así que Fer, bueno, cuéntanos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, y como ya es costumbre en esta tercera temporada del programa Patrón Jurado, tenemos dos invitados que son muy especiales, son dos invitados de la casa, me gustaría presentarlos, Lucy Borja y Pablo Mexicano. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Para ponerlos un poco en contexto, bueno, Pablo es subencargado general de la Junta Directiva y además también ve todo el tema de la liturgia en la parroquia de la Merced.
Lucy es ingeniera, pero es hija del arquitecto Daniel Borja, también un recordado devoto que participó en Adornos en la época de Luis Alberto y que luego también tuvo que ver con el mantenimiento de las andas. Y bueno, Lucy hizo Adorno con nosotros en el 2009 y también ha colaborado como celadora dentro de la organización. Así es que bueno, prácticamente estamos en familia, así es que bienvenidos una vez más. Muchas gracias. Gracias, Fernando. La idea de este tema es que vayamos platicando un poco de un programa que había iniciado, que es Alfombras y Recibimientos, pero Majo. Claro. Bueno, a todos nuestros invitados siempre tenemos una dinámica para conocerlos un poquito más y sobre todo que la audiencia los pueda conocer más. Así que son 4 preguntas que les decimos rapiditas y ustedes contestan lo primero que se les venga a la mente, ¿sí? Ok, bueno, iniciamos con la primera, que es ¿quién es Jesús de la Merced para ti? Así que si quieres, Lucy, vamos contigo. Sencillo. Jesús de la Merced para mí es el Jesús de mi familia. ¿Y para ti, Pa? Para mí es eso que me hace querer ser mejor persona cada día. Ok, bueno, ahora año en el que iniciaron a cargar. ¿Se recuerdan, Pablito, tú? 1998. ¿Y tú, Lucy? 1997. Casi cercanos. Sí. Bueno, ¿adorno favorito? 2009 de San Pablo. ¿Y para ti? Era el 82, ¿verdad? El que habíamos hablado, Fer. Sí, la Transfiguración, 1982. Sí, de Luis Alberto. Ok, perfecto. Bueno, y por último, marcha favorita. Señor Pequeño. ¿Y para El ti? llanto de la Virgen. Bueno, sí. Pura salida de Pura Viernes salida Santo. de Viernes Santo. Les iba a decir. Ya ven cuando lo decimos que son de la casa, pero bueno, ahí están las Así es. evidencias. Para ir entrando un poco más en materia, a ver, Lucy y Pablo coinciden en que ambos hacen alfombra de toda la vida y por alguna extraña coincidencia las casas de las familias de Lucy y de Pablo donde hacen alfombras quedan justo en la tercera calle, solo que la de Pablo es, digamos, entre 11 y 12 avenida y la de Lucy es tercera calle, pero entre cuarta y tercera A. Y lo interesante, o lo que lo vuelve un poco más dinámico, es que Pablo recibe Martes Santo y Lucy recibe Viernes Santo. La idea es que este programa, como les decimos, es alfombras y recibimientos, y bueno, vamos a ir poco a poco adentrándonos en esa intimidad de sus hogares, a través del cual nace esta ofrenda que son las alfombras para las procesiones de la Merced. Y me gustaría empezar con una pregunta que es muy básica. ¿Cómo inicia o de dónde viene el deseo como familia de hacer estas alfombras, Lucy? Ok, para mí viene desde mi abuelita Lupita. Ella es la mamá de mi papá. Ella buscaba comprarle pino a mi papá y flores y para que él empezara a hacer las alfombras. Luego mi papá ya fue creciendo. Él diseñador desde muy chiquito y pues le encantaba hacer alfombras. Él fue muy del barrio de la Recolección, fue parte de la hermandad de la Recolección y pues con sus amigos él cuenta una historia que tenía un amigo, Paco Briz, que le llevaba picopadas de corozo y entonces las alfombras eran de corozo. Yo me imagino que era man. ¡Qué rico toda la casa! Sí. Él hacía en volumen, hacía la alfombra, entonces era... Digamos como media antigüeña, pero en guante decoroso. Sí, así es, de corozo y le mezclaba serrín para rellenar y demás. Con el tiempo él empezó a estudiar en la Facultad de Arquitectura y entonces empezaron a organizarse sus compañeros y entonces le empezaron a dar ideas. Y entonces ahí fue donde ellos empezaron a salirse un poco de lo normal, digamos, que estamos acostumbrados a hacer la alfombra cuadrada, rectangular y usar moldes. Empezaron a salir un poco de esa rutina, digamos, y entonces, bueno, mi primer recuerdo es ver a mi papá diseñando ya en computadora. Él diseñaba en el programa Vectorworks. Él diseñaba y entonces le ponía medidas, no, era impresionante, la verdad es que si lo vieran dibujar, después nos enseñó a mis hermanos y a mí a hacerlo, pero como les digo, viene de tiempo atrás, de mi familia, y mi papá empezó a enseñarnos cómo lo hacía, y después cuando ya mi mamá también empieza a conocer cómo era el proceso,
Y de hecho mi mamá es la que empieza a buscar cómo se podía teñir el aserrín, porque mi papá lo compraba o le llevaban pino, le llevaban flores. Y mi mamá es la que empieza a buscar cómo teñir el aserrín, empieza a juntar a todos mis amigos, a mis primos de niños, con tal de entretenernos, ¿verdad? Entonces, por ahí mi papá, bueno, creo que mi papá siendo arquitecto, él empezó a hacer los moldes, él los dibujaba y nosotros lo ayudábamos a cortar. La verdad es que era una costumbre con mis hermanos, con mi familia, con mis primos. Entonces, les digo, yo desde que tengo uso de razón me recuerdo en mis Semanas Santas haciendo alfombra, disfrutando del sol, la media Semana Santa, ¿verdad? Sí. Y una pregunta, Lucy, ¿tú eres la que lideras ahora la parte del recibimiento en cuanto a la alfombra? Sí. Ok. La verdad es que, bueno, yo tengo una hermana y un hermano, pero a mí es la que yo soy La responsable de. la responsable de, ajá, aparte que soy la que más le gusta y más he encontrado más familiaridad en el proceso. Entonces sí, yo me quedé como encargada. Claro, los diseños siempre se los sigo dejando a mi papá. Como buen arquitecto me ha dejado hacer uno que otro, pero la diferencia de un arquitecto y una ingeniera sabemos de cómo está un poquito más con medidas más exactas y él puso más perspectiva, él traza mucho, digamos, él lo ves muchas veces tirado en el asfalto, Wow. él dibujando a mano, muchas cosas, ¿verdad? Qué lindo. Ya entraremos a ese detalle. Y en tu caso, Pablito, bueno, yo sé que tú tienes obviamente un cargo importante dentro del cortejo. Sé que de pronto se puede llegar a complicar un poquito más, pero igual, cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo ha sido, porque sé que también lideras en conjunto con tu familia, pues, este recibimiento tan especial para Martes Santo. Claro, gracias. Bueno, en mi caso de Martes Santo, sí, nosotros somos como primera generación, porque la procesión cambia de recorrido en el 96, cuando es que amplían el recorrido de reseña. Entonces tenemos la oportunidad de empezar a hacer alfombras, no sabíamos nada, técnicamente empezamos En el a hacer. 96 vos estás, patojo. Sí. No, sí estaba para topo, sí. Entonces sí, con mi hermana, que mi hermana es la responsable del diseño, y otros amigos que se nos fueron uniendo, porque en mi familia pues no acostumbraban a hacer eso. O sea, digamos, yo siempre hago la broma de que como que me botaron de la cuna viendo marchas fúnebres, porque en la familia nadie, yo soy el primero que empezó a interesarse, ¿verdad? Yo soy vecino de La Merced. Entonces empezamos a experimentar con materiales. Mi padrino, que paz descanse, trabajaba en, no sé si ustedes conocían la Peter Pan, que es la que hacía los chicles, famosos Corbis. Sí. Entonces estaba las monedas famosas, unas monedas. La de chicle, las de medalla. Exacto. Sí. Entonces las primeras alfombras fueron con ese material, provocándolo así con algunos diseños. Y lo chistoso es que los músicos pasaban pateando porque sabía que podían encontrar chicles. Eso era interesante porque se Y iban a- claro, y luego voy a agarrar ahí los chicles para el desde el camino. Sí. Exactamente. Entonces ya después empezamos a evolucionar. Aprendimos a teñir. En su momento teñimos aserrín. Se fueron uniendo más personas. La familia fue creciendo. Ahora pues ya tengo la bendición de tener sobrinos que se encarguen de eso. Pues porque, como Lucy sabrá, las responsabilidades crecen, el trabajo y todo. La vida. Sí, ese bien a mí ya no me da tiempo de teñirlo. Nosotros empezamos a teñirlo, lo compramos así y pero conservamos la misma línea. Pero como dice María José, del 2015 para acá, pues a mí me llaman. Yo estoy colaborando en La Merced del 2009, pero 2015, pero más que todo Viernes Santo. Martes Santo pues ya me zafaba, ¿verdad? Hasta que el 2015 recibo una famosa llamada donde me dice o se viene a los dos cortejos o se viene, ¿verdad? Entonces ya me toca acompañar, ya me toca a mí coordinar todo, me toca conseguir material, la gente y todo. Y pues ya no puedo estar presente cuando se hace la alfombra, ¿verdad? Solo si me trato de estar antes, ¿verdad? Que parte de la procesión para eso. Y la otra cuestión, que no solo es el recibimiento con la alfombra, sino que también tratamos de dar un pequeño refrigerio para los colaboradores, ¿verdad? Ala, Pablo, me lo robaste porque yo me iba a tomar la confianza, honestamente, de decir que tengo la dicha y el privilegio de que sí, ¿verdad? El Martes Santo para mí es como ese oasis, porque pasamos ya, digamos, como a medio recorrido. 11 de la mañana. Sí. 11 de la mañana, el Se pone calor el sol. es espantoso. Y bueno, hay veces que pues de repente uno va en la tarea que uno le corresponde dentro del cortejo y siempre está tu mamá en la puerta, prácticamente casi buscándome
y para decirme, ven a tomar algo, aunque sea un vasito, algo. Y por supuesto eso es muy grato. Viernes Santo, mismo caso con la Lucy, porque incluso cuando yo era muy niño, muy chiquito, el chiste, digamos, era ir a hacer alfombra, ver la procesión de la Merced, y luego nos quedamos como en una especie como de Splash Day, ¿no? Ustedes dos. Pues digamos con mis hermanos, con tus con hermanos. Lucy y sus hermanas, Ok, perfecto. como que crecimos juntos casi. Y entonces hasta la fecha, pues obviamente la responsabilidad no da para hacer gran desayuno ni mayor actividad social, sino solo es el hecho de pasar, saludar. Ahí por lo general está lleno de gente conocida en ambas casas, y entonces es algo que es muy lindo porque al final uno sabe y crece y entiende que esas familias son muy devotas y que están siempre como al servicio de las personas en general, ¿verdad? Y que creo que es una manera muy linda de poder ofrendar a Jesús una alfombra. Pero más que eso, era, ok, con esto quiero hablar de las familias, ¿verdad? ¿Cómo funciona? O sea, yo quisiera saber cómo es la preparación, cómo es la logística, porque no es nomás. O sea, yo por lo menos creo que... ¿Y cuánto tiempo se lleva? También, pues, porque realmente lleva ok, vamos a diseñar qué es lo que vamos a hacer, qué tenemos que comprar, cuánta gente necesitamos. Es como una logística bastante grande al final. ¿Cómo es la preparación, Lucy? Miren, bueno, inicialmente, como dicen, o sea, no es que el mero día de la procesión ahí se empieza, ¿verdad? Es lo que comentabas de la serrín, de la teñida. Yo me recuerdo, pues, mi mamá en su momento, creo que empezaba el año y ella empezaba a buscar aserrín. Y empezaba a buscar quién o nos regalaba aserrín o nos daba un muy buen precio para el aserrín. Y en eso se empezaba a llenar mi casa de grandes sacos de aserrín. Y nosotros sabíamos que ya venía, y aquel olor a aserrín desde enero era impresionante. Mi mamá compraba los tintes, empezaba a reservar fechas y decía, bueno, miren, tal fin de semana se vienen porque vamos a empezar a teñir el aserrín. Y entonces invitaba a mis primos, a mis amigos, ustedes, la familia de León Maldavellano, y llegaba a comer. Sí, ya se volvió que era comer. Así, pero sí, esa era como la primera fase, el preparar el aserrín y buscar los colores o sea, siempre hacíamos 4 colores. Esos eran los colores que siempre manejábamos. Y entonces después, ya cuando llegaba Semana Santa, mi papá ya decía, bueno, ¿qué colores tenemos? Y le decíamos el listado de colores y qué materiales teníamos. Y nos decía, ¿y quiénes van a venir? ¿Cuántas manos tenemos? Y entonces a partir de eso, él ya empezaba a ver de qué medidas lo hacía, qué tan grande, qué tan complicada. Cuando éramos chiquitos, pues lógicamente era un poquito más sencillo. De hecho, los moldes, eso, perdón. Moldes, hacía unos de mantelitos, porque eran chiquitos y claro, los que nosotros podíamos hacer. Ya después fue haciéndolos cada vez más grande. De hecho, tenemos uno lindo del escudo de la Merced. Él lo hizo, todos los moldes que nosotros usamos los hizo mi papá. Y en ese proceso, mientras nosotros fuimos creciendo, mis 2 hermanos son muy artísticos. Entonces ya mi hermana empezó a empezar a dibujar ella muchas veces la alfombra. Mi hermano, él iba buscando técnicas de ir colocando. Entonces, hubo una época donde me decían, yo me desaparecía porque yo iba a cargar y entonces yo los dejaba encargados. Después creo que le paga a Pablo ahora, ¿no? Sí, toca delegar, sí. Correcto. Ahora cambiamos un poquito de papeles y ya me dediqué directamente a eso. Pero sí, ese proceso de saber cuánta gente nos va a llegar a apoyar, qué tanto aserrín tenemos, que eso es como el proceso también que llevamos, porque llega un día de la semana donde empezamos a sentir que se nos acaba el aserrín o estamos utilizando mucho de un color. Entonces ya es cuando, mira, empecemos a usar más verde. Y entonces a partir de eso es que ya va creando eso. Les digo, mi papá es un artista y él hace los diseños unas 2 horas antes y él se pone en su computadora y los dibuja y ya nos marca ejes de donde tenemos que empezar a trazarlos, nos marca radios, nos hace todo eso, ¿verdad? Y una pregunta, Lucy, ¿cuál ha sido la alfombra más larga en longitud, pues valga la redundancia, que han hecho, que tú te recuerdas? Ay, es que hacíamos
cuando había mucha gente que llegaba, sí llegábamos a hacer alfombras, te digo, de largo, 5 metros de largo más o menos. Las hacíamos anchas, al inicio las hacíamos anchas, te digo, como de 5 metros de ancho, hasta que nos dolía mucho cuando la gente pasaba encima de las alfombras. Lógico, o sea, que la gente camina y entonces es el proceso, pero más o menos tirábamos del centro de la calle 250 y 250 de ancho. Y después sí, súper ancha, sí. Más angostas, ¿verdad? Por lo mismo. Pablo y Lucy, a ver, ¿cómo funciona esa parte? Porque eso a mí me entra una ansiedad y un estrés espantoso cuando llega el punto y el momento de tapar la calle. O sea, ¿cómo viene alguien y dice, mire, perdón? ¿En qué momento se decide tapar la calle? O, por ejemplo, digamos, hay gente que atraviesa carro, otra gente pone un lado. O sea, ¿cómo funciona, Pablo? Ya tenemos un sistema, digamos, de... ¿Coordinadas con el Metra? Ojalá. Empezamos a las 3 de la mañana nosotros. Fíjate que igual que Lucy y tomen como 3, 4 de la mañana. Entonces ya hay otros vecinos que empiezan, nos ponemos de acuerdo para cerrar. Pero sí es complejo el tema. Sí es muy complejo el tema porque pues ya vieron el tráfico como ha crecido, la gente pues colapsa. Pero se logra hacerlo. La ventaja con la reseña es que media vez se empieza el recorrido como que todas las calles ya... Sí. Se van liberando. Se entran, digamos, en... Ajá, entonces tenemos esa... Pablo, ¿hacen otra alfombra ustedes? No, únicamente... Solo martes. Solo martes. Sí, por digamos lo complejo de la calle, porque es lo que conocen más o menos la tercera calle, saben que hay un tope, entonces las andas no pueden dar con facilidad a la vuelta. Digamos, hablando de otros cortejos. Exactamente. Ya, okay. Ajá, entonces la que pasa únicamente es que Jesús de la Merced en la reseña, que fue una gran bendición cuando nos enteramos en el 96, como te decía. Ya. Y pensando realmente también, bueno, yo he intentado hacer alfombra, sé que es algo súper complicado. O sea, yo una vez lo intenté y dije, no, esto no es para mí, lo siento, me fui. Estaba estorbando en vez de apoyar, pero pensando también a veces el tiempo, el viento, lluvia. ¿Han atravesado algún reto como estos? Me imagino que sí, ¿verdad? Pero no sé, ustedes nos contarán en su caso cómo les ha ido con el tiempo, el clima. No, realmente, pues, gracias a Dios en mi caso no ha habido ningún inconveniente, no ha llovido martes por la mañana, creo que viernes es más probable que... Sí. Le digo, cada 2 años el ciclo, pero sí, en mi caso, gracias a Dios no he tenido ningún inconveniente, pero no sé si Lucy... Sí, bueno, y no les digo Viernes Santo definitivamente porque sabemos que llueve. Pero nos toca toda la semana. Una de las que más me recuerdo, y por lo mismo que yo les cuento, nosotros utilizamos yeso para trazar la alfombra y demás, y muchas veces nos ha pasado que llovió y está mojado el asfalto, entonces no es tan fácil llegar a trazarlo, entonces tenemos que empezar a recurrir a usar el mismo aserrín para ir delineando. Y los peores casos es que ya trazamos y empieza a llover, entonces se nos borra el proceso, entonces muchas veces nos ha tocado cambiar diseños o ajustarnos a lo que aparece, ¿verdad? Aparte del calor del asfalto, que mamá verás, no se puede negar que estar hincado en el asfalto es quedar con las rodillas rojas, ¿verdad? Sí. Ahora, volviendo al tema de esos refrigerios de martes y de viernes, que por cierto, Majo, estás invitada. Yo invité. No, a sí, Majo Pablito, sí, el martes y el viernes. Ya invité a Majo. La alfombra. Por supuesto. No podemos, la verdad es que nos encantaría. No, decidan qué día. De otro día de la semana que no sea Viernes Santo. Sí, claro. sí, definitivamente. Ahí vamos a estar. No, volviendo al tema que yo le decía, estos refrigerios y todo. Es parte medular de la alfombra. O sea, uno no puede pensar en gente que va a llegar a tu casa o a la casa de tu abuelita. Y entonces, digamos, en el caso de tu mamá o en el caso de tu mamá, es la preparación. Porque muy aparte, la gente que va en la procesión, como yo, que bueno, me salgo a tomar algo, a comer algo. Pero aparte, todo hay que estar preparados como familia, digamos, para la gente que uno mismo está convocando. Y eso es lo que lo vuelve al final, es como parte del sabor, ¿no? Esa parte de decir, o sea, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? Pero ¿cómo lo viven? O sea, ¿cómo lo viven en tu casa, Pablo? Bueno, en mi caso desde Viernes de Dolores es una locura, porque empezamos a recolectar todo, a contar las cantidades de personas que van a llegar.
fue bien curioso porque al principio era solo la familia, o sea, eran solo los que estaban colaborando con la alfombra. Te digo, fue de 98 a 2010. 2010 que llegó a la Merced, algún rostro, miren, pasen. Eran poquitas personas, con el tiempo ya fue creciendo hasta que de repente, no sé qué momento, son casi que... Es que es un punto estratégico. Sí, exacto, sí. Y pues, lo que hemos dicho, sanitario, que es difícil encontrar. Claro, sí, súper complicado. Ajá, exacto, el agua, comer algo, no es que sea, o sea, es gratis, pues a final de cuentas como tratando de darles algo para que te agarremos fuerzas, ¿verdad? Porque si el sol no. Sí. Entonces, el lunes no dormimos, prácticamente el lunes santo. O sea, yo el lunes santo estoy partido entre la Merced, mis labores en la Merced y lo que tengo que llegar a hacer en la noche. Nosotros entramos 5 de la mañana, ¿verdad? 5 de la mañana. 5 de la mañana, o sea, ya no puedo empezar a hacer la forma en mi casa por eso. Sabía, ya saliste. Ya salí, exactamente. De hecho, la bendición nada más. Es lo mismo que decir. Perdón, ¿qué? Bueno, mi hermana también es arquitecta, estudia arquitectura. Entonces, esa parte de los yesos, nosotros no usamos moldes. En mi casa no se usa moldes. Depende mucho la inspiración de mi hermana. Lo que vaya a Tu hermana hace el trazo, entonces. Es el trazo, exactamente. Pero digamos una anécdota. Les cuento Claro. del 2002. Tal vez les pongo una foto ahí de 2002. Que no sé si se recordará, fue cuando hizo la forma, digamos, como de la cúpula, pero desde arriba, ¿verdad? Sí. Ah. Va. Esa alfombra es bien curiosa. Con mi hermana a veces discutimos porque ella no recuerda. Yo ahí todavía no estaba atendiendo en la Merced. Pero ella me enseña el diseño el martes santo a las 2 de la mañana. O sea, ella lo cambia. ¿De verdad? No. Ella lo cambia Qué en el estrés. trayecto. O sea, ella... Teníamos algo, solo teníamos los colores. Algo no le convencía. Y de repente me dice, mira, yo, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y Fue una alfombra ver- preciosa, Pablo. Fue una alfombra fue preciosa. trazado con yeso, como entonces, y parecía estos libros como de colores, así empezaba blanco rojo. Entonces, un momento en que ya no sabíamos cómo. Te mirabas Sí, todo el tiempo. Sí, además. Sí, hay un momento en el que ya uno escucha por dónde va la procesión. Es alegre. De llegar las ventas es cuando uno se... Ahí es donde empieza el estrés. Discutir. Lucy, y solo para ir cerrando, este programa era de alfombras y recibimientos. Yo voy a hablar de uno que a lo mejor ustedes como familia fue muy alegre y muy lindo, pero a la vez muy triste, que fue la de Patrón Jurado en el 22. ¿Por qué muy alegre? Porque pasó Jesús enfrente de la casa de tu abuelita, pero muy triste porque no pudieron hacer como familia ese recibimiento y esa comida y eso, porque obviamente estábamos a pandemia, era la primera presión y había mucho estrés. ¿Cómo lo vivieron? Mira, definitivamente fue... Bueno, la pandemia en todo sentido fue un parteaguas, pero... Mira, al final sí se sintió duro el hecho de no poderlo hacer así con toda la gente que siempre contábamos, pero creo que al mismo tiempo nos dio mucha paz el saber de que a pesar de que todos estábamos aislados, pero realmente no estábamos solos. Creo que Así es la es. parte como muy interesante, que al final las alfombras las hacemos por dar un regalo. Un gesto de amor, claro. A Dios, a Jesús, a la Virgen, por tantas maravillas que nos da. Y pues nos dolió el hecho de no poderle dar ese regalo. Pero creo que ahí fue al revés. Jesús nos dio a nosotros el regalo. Jesús de la Merced nos dio a nosotros el regalo. Qué linda historia. Gracias, Lucy. Gracias, Pablo. Gracias, Majo, por un programa más. Mati. Estas historias realmente son las que a nosotros como votos nos nutren y estoy seguro que todos en casa se habrán disfrutado este programa como nosotros. Les mandamos a todos un abrazo, un saludo también para sus respectivas familias, con muchísimo cariño. Y bueno, no nos queda más que esperarlos el día de mañana en otro programa. Y como dijo don Carlos Díaz del Cid, Que así siga siendo, Señor de la Merced. Él es Jesús de la Merced, el mero mero, el patrón, el de cada martes y viernes santo, el de las abuelitas, el de ayer, hoy y siempre. La Asociación de Devotos de las Consagradas Imágenes de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores,
agradece su sintonía a esta revista radial, esperando contar con su audiencia en nuestra próxima edición. Somos guardianes y protectores de la tradición. Somos la Merced, para la mayor gloria de Dios.